Bien, en vísperas de una fecha tan importante como el 20 de diciembre, a 25 años de aquellos sucesos que cambiaron completamente la historia de Panamá, dieron un paso a nuevas situaciones, nuevos acontecimientos en el país, es oportuno pues que quienes formaron parte importante en esa época estén conversando con nosotros y compartiendo sus experiencias. Conmigo se encuentra Milton Castillo, él, asesor de seguridad, pero también tenía un papel importante dentro de lo que ocurrió en esta época. Gracias, buenos días. En primer lugar, sí, la fecha definitivamente impone una memoria histórica que nunca debemos los panameños de pasar por alto. ¿Qué papel jugaba usted en ese momento? Para el 20 de diciembre de 1989 yo me encontraba en la cárcel Modelo, era prisionero del régimen. Como oficial de la Fuerza de Defensa participé en el intento por salir de Manuel Antonio Noriega. ¿Del 3 de octubre? El 16 de marzo del 88. Y esas consecuencias que no tuvieron el resultado nos llevó a la cárcel hasta el amanecer de ese día trágico también para los panameños, porque murieron tantos inocentes panameños producto de la invasión, una acción que nunca debió ser, una acción que nuestra institución, con el patrocinio de haber acompañado a Noriega hasta ese día, permitió entonces traer al ejército más poderoso del mundo, de quien éramos socios por los tratados Torrijos-Carter, sin ninguna razón, a lastimar, a humillar, a diezmar y a aplastar como se aplastó. ¿Qué pasaba a lo interno de las fuerzas de defensa en esa época? Y si era la realidad del país, la situación que estaba viviendo, lo que motivó a esas acciones que se tomaron. Bueno, definitivamente, y por lo que es historia, porque aquí estamos hablando de historia, ¿verdad? Manuel Antonio Noriega tenía una relación con algunos grupos de poder en los Estados Unidos, llámese CIA, llámese Departamento de Defensa, para el cual él laboró y de acuerdo a la planilla. En consecuencia, su relación con los organismos de inteligencia en Estados Unidos lo llevaron a prestar servicios como espía de los Estados Unidos y nos mantuvo a la oficialidad joven, que no teníamos idea de quién nos estaba jefaturando. Nos fue llevando por diferentes caminos que lentamente, después de la muerte del general Torrijos, fueron deteriorando y fueron lastimando la imagen de un uniforme que, si bien no tenía del todo toda la puntuación favorable, empezamos a tener cosas en el andar histórico, como la tragedia de haberle arrancado la cabeza al doctor Hugo Espadafora Franco, todas aquellas consecuencias de lastimar, de estropear, de agredir a quien blandiera un pañuelo blanco en calle 50, en cualquiera de las calles de la ciudad. Eso nos fue deteriorando la imagen y no estábamos acostumbrados a eso en realidad. Usted ha tocado un punto importante, y es el papel del gobierno de los Estados Unidos, de los militares estadounidenses. Pero ¿usted considera que el papel que jugaron en su momento cuando avanzaba esta intención por parte de propios miembros de la Fuerza de Defensa, fueron consecuentes con esas acciones de ustedes? ¿O tendrían algo que reprochar? Mira, definitivamente que hay una serie de acontecimientos que seguramente en algún momento se develarán o se conocerán por parte de quienes manejan la información total, ¿no? Pero definitivamente que hubieron cosas en la conducción de Manuel Antonio Noriega para con los norteamericanos al final de su relación, que seguramente se salió del molde, y esa de salir del molde fue creando una condición más la presión social que se le vino a la institución con las manifestaciones en las calles, porque cada una de esas tropelías en las que hoy ustedes, los jóvenes, se enteran al ver las filmaciones de las que yo, que era parte de ese uniforme, tengo con justeza que decir, siento vergüenza. Y siento vergüenza porque los que tuvimos la oportunidad de ir a una academia militar no nos educamos para venir a nuestros pueblos y atropellar de la forma en que vemos ahí esas imágenes. Justamente ese deterioro de la imagen fue el que poco a poco nos fue llevando hasta
hasta conformarnos en un numeroso grupo de oficiales que no estábamos de acuerdo y que de alguna manera nos sumamos a un momento que fue el 16 de marzo del 88 y que entonces nos llevó a la cárcel, pero valió la pena, y valió la pena precisamente porque estábamos acorralados por la opinión pública. ¿Usted considera, ya para finalizar por el tiempo, que académicamente se ha hecho justicia a momentos históricos desde el inicio de este proceso de revolución, como lo llamó Omar Torrijos, hasta la salida de Manuel Antonio Noriega de las Fuerzas de Defensa y obviamente la extinción de la misma? ¿Se ha contado la historia como es o eso es un aspecto que está desierto prácticamente? Bueno, seguramente que hay sectores que van a sentir que lo que a ellos les afectó no se ha dicho la verdad. Ellos tienen el derecho absoluto de reclamar ese espacio de la verdad. Nosotros, los miembros de Uniforme, también tenemos un espacio de reclamar, que es decir, por ejemplo, que la verdad sobre la crueldad con la que Manuel Antonio Noriega descarga su brutalidad el 3 de octubre contra 11 oficiales de la propia institución no tiene nombre. Más allá de eso, pues el amanecer de hoy en Cuba, de un amanecer con otra expectativa, es la misma satisfacción de la noche del 7 de septiembre de 1977 para este joven teniente, cuando nuestro comandante, ahí mismo en la capital de los Estados Unidos, firma el tratado Torrijos-Carter con el presidente de los Estados Unidos. Así que esa parte de la historia, y yo siento que llena el combustible, el tanque de satisfacciones. No obstante, los compromisos de responsabilidad están ahí y la historia lo tiene que decir. Doctor Castillo, gracias por acompañarnos esta mañana y compartir sus experiencias interesantes, por supuesto, distintos puntos de vista en torno a una misma historia. Vamos a la pausa y a regresar hay mucho más.